Bueno, mi nombre es Carlos Calderón, yo soy licenciado en Derecho y Psicología. No he preparado un PowerPoint, pero voy a aprovechar para que veáis la página donde están todos los trabajos que hicimos a través del programa de prácticas, para que, como ha dicho Eliseo, pues todo el mundo tenga claro dónde están. Lo tenéis aquí están los trabajos de los compañeros y las fotos. Bueno, yo voy a poneros mis fotos para que veáis un poco dónde estuve. El proyecto con el que yo fui se llamaba Iniciativas de Deporte para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Desplazados en Buenaventura, Colombia, que, como veis, no tiene mucho que ver con mis estudios en teoría, porque es una actividad de deporte, pero en realidad sí tenía que ver, como vamos a ver ahora. La ONG con la que estuve era Alianza por la Solidaridad y era un proyecto de ACNUR y del COI, del Comité Olímpico Internacional. El objetivo de este proyecto, es un proyecto a 3 años, es la creación y el fortalecimiento de los entornos protectores para los menores desplazados, que en su mayoría en la zona donde yo estuve eran afrocolombianos e indígenas. A través del deporte lo que se busca es el desarrollo de las habilidades, la promoción de derechos y la detección de problemas en la población desplazada, que es especialmente vulnerable en estos casos. El contexto, pues bueno, yo de Colombia sabía poco en ese momento. El año anterior, en 2016, se firmaron los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Yo pensaba que eso significaba que ya existía paz, pero bueno, eso es lo que se vende en los telediarios. Realmente el conflicto, la guerra en Colombia lleva más de 50 años y es cierto que mucha gente no lo sabe. De hecho, el hecho de que las FARC se hayan rendido no significa que no existan otros actores, otras guerrillas. El ELN está ocupando las posiciones de las FARC y los paramilitares siguen estando, narcotraficantes. Bueno, todo el concepto, todo lo que es Colombia, yo creo que es un país que tiene todos los problemas del mundo por sí solos. Hay 7 millones de desplazados internos en Colombia, que es el país en el que más desplazados existen. Los problemas que se han derivado de este conflicto pues son el reclutamiento de niños soldado, utilizar a los niños como recaderos de armas y droga, prostitución, violencia en todas sus vertientes, desplazamientos y despojo de tierras. Vamos a ver unas fotillas más. Bueno, todo esto es Buenaventura. Buenaventura es una ciudad que está a unas 3 horas de Cali, en la costa Pacífico. Es una ciudad mediana grande, de 500.000 habitantes. Es el puerto comercial más importante de Colombia, pero al mismo tiempo es una ciudad en la que lo público no existe. Cuando yo estaba allí no había hospital. Para una ciudad de 500.000 habitantes estaba parado. Si para cualquier cosa grave había que desplazarse a Cali en autobús, que eran unas 3 horas y media. Para venir hoy aquí he estado mirando un poco cómo estaba el tema ahora, y ayer salió una noticia en El País de Cali, que el alcalde de Buenaventura ha sido detenido por haberse apropiado parte del dinero para la reparación del hospital, y es el cuarto alcalde consecutivo que ha sido detenido por corrupción antes de acabar su mandato, con lo cual, bueno, eso te dice un poco cómo está la corrupción allí. Los servicios públicos son inexistentes y cosas tan básicas como el agua corriente no existen, no hay canalización. Yo, por ejemplo, donde vivía en un apartamento muy pequeño, se supone que era un lujo porque teníamos agua
de 6 a 6:20 de la mañana, que es agua que se almacenaba de las lluvias, y eso era un privilegio porque nadie tiene agua. O sea, es una ciudad en la que llueve todos los días, pero la gente no tiene agua. El agua se destina simplemente al puerto. El proyecto la verdad es que es muy bonito porque es a través de iniciativas deportivas introducirse en la vida de los menores desplazados, saber sus problemas, conseguir saber realmente cuáles son las necesidades. Parte del personal que estaba contratado por Alianza, por la ONG con la que yo estuve, eran líderes comunitarios de los barrios más pobres, más afectados y en los barrios donde se trabajaba. Entonces, eso al final es muy importante porque te dice sobre las necesidades que tiene realmente la gente allí. No es alguien de fuera quien decide, sino que es la propia comunidad la que te dice qué necesita y los porqués. La oficina, bueno, había de todo, había arquitectos, educadores sociales, técnicos deportivos, entrenadores, pedagogos, y se tenía un coche, está aquí un coche 4x4 para llegar a sitios porque en muchas zonas no se podía llegar de otra forma, y esta ONG tenía una barca, una lancha motora, porque hay sitios que son absolutamente inaccesibles, no se puede llegar de otra forma, ni siquiera el gobierno puede llegar si no es a través de lanchas motoras, porque hay que atravesar mar y ríos, que es el único camino. Entonces la verdad es que era un privilegio porque se podía acceder a zonas que nadie podía acceder. Nosotros podíamos ir a sitios a los que no llegaba nadie. El trabajo para el que fui allí principalmente se trataba de la sistematización del proyecto, que es hacer como de ser un observador externo, hacer entrevistas al equipo, a los líderes comunitarios, a los niños, a los beneficiarios, a todo aquel que estaba metido en este proyecto, para ver cómo se podía ir mejorando año a año. Yo llegué cuando ya estaba acabando el primer año del proyecto y quedan 2 todavía por hacerse. Entonces hacíamos entrevistas para ver en qué se podía mejorar lo que se estaba haciendo en ese momento. También la colaboración en la planificación de eventos deportivos, principalmente se hacía fútbol, voleibol y patinaje, porque en Buenaventura es muy importante el hecho de tener una cancha de fútbol o cualquier cosa que haga comunidad. Es importante porque se están dando despojos de tierras, multinacionales están entrando allí y están echando a la gente de sus casas porque los terrenos son muy valiosos. Entonces el hecho de tener una cancha de fútbol es importantísimo para ellos. Luego, aparte, durante el desarrollo del proyecto se me pidió que hiciese de intermediario para conseguir una ruta de denuncia y de detección de abusos sexuales a menores, ya que se estaban dando. Una de las líderes comunitarias lo detectó y a partir de ahí empezaron a salir muchísimos casos de abuso, y se me pidió a mí que intercediese entre las ONGs y el ayuntamiento para facilitar esta ruta de denuncia, pero fue absolutamente imposible porque no había coordinación entre la Fiscalía, la Policía, el Ayuntamiento. Fuimos a un montón de mesas para hablar del tema, pero era imposible canalizar en una ruta el hecho de una denuncia de algo tan grave como es un abuso sexual a un menor. Al final, ni siquiera los centros de salud estaban preparados porque confundían lo que era violación o abuso sexual a menores. Entonces, es una lucha que ahí se quedó. Hicimos lo que pudimos, pero bueno. Al detectarse bastantes casos de abusos, me pidieron que hiciese un tratamiento a las víctimas, ya que en toda Buenaventura solo existía un psicólogo, que lo tenía Médicos Sin Fronteras. Salieron bastantes casos, especialmente de la cultura afro,
es una cultura en la que el honor es especialmente importante y las familias no llevaban bien el hecho de denunciar. Es una cultura de ocultación y de culpabilización de los menores más que de denuncia. Al final lo que decidimos con la ONG fue hacer un protocolo de prevención del abuso para los colegios, con la meta de detectarlo y sobre todo explicar qué es el abuso a los niños y a los centros de salud, porque muchos no lo estaban tratando correctamente, la prevención y el trabajo con los profesores para que fuesen ellos los que canalizasen las denuncias de alguna forma. Luego también nos dio tiempo a colaborar en un proyecto que tiene la Agencia Española de Cooperación, que es en el río San Juan. Aquí algunas imágenes con indígenas. Bueno, está aquí de la derecha, todo. El problema de esas comunidades es que menos de la mitad de su población hablaba español, hablaban Wonam. Y entonces se quería decidir en qué se podía destinar la ayuda que el Gobierno de España iba a dotar. Entonces había que hacerlo pues a través de dibujos, de pizarras, de explicar, porque allí las mujeres no hablan español. Entonces se intentaba que los hombres no decidiesen sobre la ayuda, sino que lo hiciese toda la comunidad. Ahí también aprovechamos para realizar entrevistas sobre el tema sobre el proyecto deportivo y ver cómo estaba cambiando la comunidad gracias al proyecto que se estaba realizando. Y nada, deciros que para mí fue un aprendizaje total, fue una experiencia absolutamente positiva. Es una forma de conocer la realidad de la zona. La verdad es que en el tiempo que estás tampoco puedes pretender cambiar nada, ni siquiera aunque estuviesen más tiempo, pero sí que es una forma de ver una parte del mundo que tú no conocerías de otra forma, si no es así, porque te metes en lo que es la comunidad y aprendes, realmente aprendes. Vi también la violencia. La violencia está interiorizada totalmente. De hecho, en febrero, uno de los líderes comunitarios a los que estuvimos entrevistando y al que estuvimos siguiendo para hablar del proyecto y que nos contase un poco la situación, fue asesinado. Él nos dijo que sabía que un día u otro pasaría y así fue. Ya hace 2 meses le pegaron 2 tiros y le asesinaron. Y bueno, además de los beneficios de estar allí, posteriormente también me han pasado cosas muy agradables gracias a haber tenido esta experiencia, que no pensaba tenerla. He vuelto a trabajar como psicólogo, que era algo que no esperaba volver a hacer. He escrito un relato basado en la vida de una de las personas que ganó un premio. Y bueno, al final, no sé, yo os animo a que os informéis sobre este programa y que lo intentéis. Es una experiencia que no vais a olvidar. Ya está. Gracias.